Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. En el día de hoy te voy a enseñar a hacer 4 bellas flores. Tenemos la flor de jazmín, la flor de trompeta, la flor de almendro y por último tenemos la flor de margarita. Cabe destacar que todas estas flores están realizadas sin moldes y con porcelana fría casera. Para hacer las flores de jazmín voy a utilizar porcelana fría casera. Con las manos voy a amasar la masa para que me quede más flexible. Le voy a sacar una pequeña cantidad y esta la voy a moldear en forma de pelotita. Sobre la mitad de la pelotita le voy a colocar un dedo y con él voy a ir adelgazando la masa hasta que me quede con una forma de cono. Sobre la parte inferior te tiene que quedar con una punta. Sobre la parte más ancha, en la parte superior, la voy a aplastar un poco con el dedo. Para anchar la masa voy a utilizar la punta de un palo de un pincel, pero este tiene que ser delgado. Este lo voy a introducir en la parte más ancha y en la parte central de la masa. Lo que voy a hacer es ir dando vueltas el palo dentro de la masa para que ésta se anche. Para hacerle las divisiones de los pétalos voy a utilizar una tijerita para cortar uñas. En total le voy a hacer 5 cortes iguales, hasta la mitad del cono. Con los dedos voy a poner los pétalos un poquito hacia atrás. Como puedes ver, los pétalos en las puntas me quedaron un poco cuadrado. Para que estos me queden redondos, lo voy a aplastar un poquito con los dedos hacia adentro. Para moldear la flor de jazmín voy a utilizar la punta del palo del pincel. Voy a colocar un pétalo apoyándolo sobre el borde de un dedo. El palo del pincel lo voy a utilizar como rodillo para estirar la masa un poco hacia arriba. Y voy a hacer lo mismo con todos los pétalos, intentando de que estos me queden con el mismo largo. Para anchar los pétalos voy a colocar el pincel sobre el pétalo y este lo voy a ir dando vueltas hacia los lados para que la masa se anche. Al hacer este paso no tienes que hacerlo con tanta fuerza para no adelgazar tanto la masa. Y voy a hacer lo mismo sobre todos los pétalos. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita a donde dicen todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Al moldear la flor de jazmín, tienes que dejarle en la parte inferior la forma de cono. Con la punta del palo del pincel le voy a hacer un pequeño agujero en la parte central de la flor. Con los dedos voy a doblar un poco los bordes de la punta hacia adentro para que el pétalo no me quede tan plano. Para dejar secando la flor y que ésta no se me deforme, la voy a dejar sobre un relleno de peluche. Para hacerle el tallo a la flor voy a utilizar un alambre fino flexible de color verde. Para estirar bien el alambre voy a utilizar el palo del pincel, pasando este por debajo del alambre. Con la tijera para uñas le voy a cortar al alambre más o menos 5 centímetros de largo. Sobre un extremo del alambre, este lo voy a doblar un poco con la punta de la tijera para formarle un pequeño círculo. Para pegar el alambre dentro de la flor voy a utilizar pegamento de carpintero. Sobre el círculo que tiene el alambre le voy a colocar el pegamento de carpintero. El otro extremo del alambre lo voy a introducir en la parte central de la flor, hasta traspasar la masa que está en la punta en la parte inferior.
Con los dedos voy a tirar el alambre hacia abajo hasta que en la parte superior no se vea la punta de este. Con los dedos voy a ir enrollando la masa que está en la parte inferior, dejándole una pequeña punta para que ésta me quede al mismo nivel que el alambre. Para hacer la flor de jazmín más chiquitita, voy a utilizar una pelotita de porcelana fría casera, pero en esta ocasión un poquito más chica que la anterior. Voy a moldear esta pelotita en forma de cono. En la parte superior la voy a aplastar un poco con el dedo. La parte de atrás del pincel la voy a introducir en la parte central del cono. Y con él voy a anchar la masa. Con la tijera voy a hacerle 5 cortes iguales. Con los dedos voy a abrir los pétalos. Para redondear las puntas de los pétalos la voy a aplastar un poco con los dedos. Para moldear este jazmín no voy a estirar los pétalos hacia arriba, como lo hicimos anteriormente, ya que esta flor es más chiquitita. Solamente voy a anchar los pétalos hacia los lados. Con la punta de un palito le voy a hacer el agujero que va en la parte central de la flor. Esta flor se realiza de la misma manera que realizamos las flores chiquititas. Si no has visto ese video, aquí arribita o en la cajita de información te voy a dejar el link por si quieres visitarlo. Aquí te muestro la flor con el alambre ya colocado. Me salté esa parte porque ya te la mostré anteriormente. Para dejarla secar la voy a dejar sobre el relleno de peluche. Para hacer los capullos voy a utilizar porcelana fría casera y esta la voy a moldear en forma de pelotita. Con los dedos voy a estirar esta pelotita hasta formar la forma de un rollito. Este rollito lo voy a dividir en 3 partes iguales. Lo que voy a hacer es moldear los capullos. Con una pelotita chica, esta la voy a moldear con los dedos en forma de gota. Sobre la parte más ancha la voy a aplastar para que me quede plana. Y con los dedos voy a aplastar esta parte hacia los lados para que se anche y me quede con la forma de un pétalo. Para pegarle el alambre voy a utilizar pegamento de carpintero. Con el pincel le voy a colocar el pegamento de carpintero haciéndole una línea un poquito hacia adentro de la orilla del pétalo. Sobre el pegamento voy a colocar un extremo del alambre, más o menos 1 centímetro. Con los dedos voy a ir enrollando la masa alrededor de este, pero solamente en la parte inferior del pétalo, dejando la parte superior un poquito abierta. Con los dedos voy a enrollar la masa en la parte inferior para que me quede al mismo nivel que el alambre. En la parte superior del pétalo, con los dedos voy a juntar un poquito las puntas para que me quede con la forma de capullo. En la parte inferior del capullo le voy a colocar una línea de pegamento de carpintero para poder pegar el próximo pétalo. Un tip que te puedo dar en este paso es que coloques el centro del pétalo justo a donde está el doblez del pétalo anterior, a donde se juntan los bordes. El tercer pétalo lo voy a pegar de la misma manera. Con los dedos voy a ir dándole vueltas a la masa en la parte inferior para que éstas se unan.
En la parte superior del capullo, con los dedos voy a ir juntando un poquito las puntas de los pétalos. Ahora voy a moldear las hojas y para eso voy a utilizar porcelana fría casera y esta la voy a moldear en forma de gota. Pero esta tiene que tener una forma alargada. La gota la voy a colocar sobre la mesa. Para aplastarla voy a utilizar una cuchara chica. Y voy a empezar a aplastar la gota desde la punta hacia la parte más ancha. Sobre la parte más ancha de la masa le voy a colocar la cuchara y con ella voy a ir aplastándola hacia los lados, para que solamente se anche esa parte. Con los dedos voy a ir aplastando todo el borde de la hoja. Para tallarle las nervaduras voy a utilizar el borde de la cuchara, haciéndole una línea recta en la parte central de la hoja. Con el mismo borde de la cuchara le voy a ir tallando pequeñas líneas sobre los lados. Al hacer este paso te recomiendo que no lo hagas con tanta fuerza para no traspasar la masa. En esta ocasión le voy a pegar el alambre pero sin la pelotita. Sobre la nervadura que está en la parte central le voy a colocar el alambre más o menos 1,5 centímetros de largo. En la parte de atrás de la hoja lo voy a ir aplastando un poco con los dedos para que la masa se junte. En la parte inferior de la hoja con los dedos voy a ir aplastando la masa para que ésta se una hacia el alambre. Con los dedos voy a doblar un poquito la punta de la hoja hacia atrás. Y en la parte central le voy a dar un pequeño pellizco. Y la dejaré secar sobre el relleno de peluche. Aquí te muestro que la masa de las flores ya están secas. A mí se me demoró más o menos 24 horas en secarse. Para pintarlas voy a utilizar una pintura acrílica de color blanco. Con un pincel le voy a aplicar la pintura, tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás de la flor. Y en total le voy a dar 2 manos de pintura. Ahora le voy a colocar los pistilos. Estos pistilos te los mostré como lo realicé en el video anterior. Si quieres ver el paso a paso, en la cajita de información o aquí arribita te voy a dejar el link del video. Para pegarle los pistilos voy a utilizar pegamento de carpintero. En la parte central de la flor de jazmín le voy a colocar una gotita de pegamento de carpintero. Estos pistilos solamente se los voy a pegar a las flores de jazmín más grandes. Y les voy a pegar 3 pistilos por flor. A la flor más chiquitita le voy a pintar en la parte central un poquito de color amarillo. La pintura que estoy utilizando es pintura acrílica. Con un pincel le voy a aplicar la pintura. Con el mismo color voy a pintar las puntas de los pistilos. Para pintar las hojas voy a utilizar una pintura acrílica de color verde oscuro.
Y con este color voy a pintar completamente la hoja, tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás de esta. Y de esta manera ya tenemos la flor y las hojas de jazmín realizadas. Ahora te voy a enseñar a hacer la segunda flor. Para hacer la flor de trompeta voy a utilizar porcelana fría casera. Para teñir la masa voy a utilizar una pintura acrílica de color amarillo. Sobre la masa voy a colocar una pequeña cantidad de esta pintura y con las manos voy a amasar la masa hasta que me quede con un color parejo. Y de esta misma manera voy a teñir otro pedazo de porcelana fría casera de color verde oscuro. Para trabajar la masa me voy a colocar en las manos un poco de crema Nivea. Para empezar a moldear la flor de trompeta, voy a utilizar un pedazo de porcelana fría casera y esta la voy a moldear con los dedos hasta formar una pelotita. Sobre la mitad de esta pelotita voy a ir enrollando la masa y aplastándola un poco hasta que me quede con una forma de cono. Sobre la parte más ancha de este cono la voy a aplastar un poco con el dedo para que me quede plana. Como herramienta voy a utilizar un palo de brocheta. Y este lo voy a introducir en la parte central de la parte más ancha del cono. Lo que voy a hacer con el palo es ir anchando la masa para formarle un agujero. Al hacer este paso la pieza te tiene que quedar en forma de cono, con la diferencia que este tiene un agujero. Para seguir formando la flor de trompeta voy a utilizar la parte de atrás de un pincel, pero este tiene que ser redondo. Lo que voy a hacer con él es ir aplastando la masa hacia el dedo, para que solamente se anche la parte superior del cono. Al hacer este paso te recomiendo que no lo hagas con tanta fuerza para que la masa no se te adelgace tanto, ya que esta la vamos a ir estirando de a poco. De vez en cuando tienes que ir corrigiendo el agujero que está en la parte de adentro de la flor. Y de esta manera voy a ir anchando toda la parte superior de la flor, intentando de que la circunferencia de esta me quede pareja. Para darle la forma de flor de trompeta, con los dedos le voy a ir dando pequeños pellizcos sobre las orillas, dejando un pequeño espacio de pellizco a pellizco. Estos tienen que ir hacia afuera. Con la punta del palo voy a ir corrigiendo el agujero que está en la parte central de la flor. En la parte de atrás de la flor, con los dedos la voy a ir moldeando para que ésta me quede puntiaguda. En esta ocasión le voy a colocar un alambre a la flor. Este alambre lo puedes encontrar en las tiendas de manualidades o de jardinería, pero este tiene que ser un alambre flexible y fino. Con un alicate voy a cortar el alambre más o menos 6 centímetros. Sobre un extremo del alambre con el alicate le voy a dar una pequeña vuelta, formando un pequeño círculo. Mis rosas bellas, si te gusta cómo está quedando la flor, déjamelo saber con un like y con un comentario. Y tiene que quedar más o menos de esta manera. Para pegar el alambre dentro de la flor voy a utilizar pegamento de carpintero. Sobre el pequeño círculo le voy a colocar el pegamento de carpintero. Y la parte inferior del alambre la voy a introducir en la parte central de la flor, sacando esta por la parte inferior de la flor. Con los dedos voy a ir aplastando la masa en la parte inferior de la flor para que ésta me quede pareja. Para dejar secar la flor y que ésta no se me deforme, la voy a dejar sobre un pedazo de relleno de peluche.
Ahora voy a moldear las hojas y para eso voy a utilizar porcelana fría casera teñida de color verde oscuro. Con los dedos voy a sacar un pedazo de esta porcelana fría casera y con los dedos la voy a moldear en forma de gota, pero esta tiene que ser alargada. Esta la voy a colocar sobre una superficie plana. Ahora voy a utilizar la parte de atrás de una cuchara chica y con ella voy a aplastar la gota, empezando desde la parte más ancha de esta. Con el borde de la cuchara le voy a tallar una línea en la parte central de la hoja. Para tallarle las nervaduras voy a utilizar el borde de la cuchara, tallando pequeñas líneas a cada lado. Ahora voy a utilizar el alambre, pero en esta ocasión no le voy a hacer el círculo. Lo voy a dejar tal cual. Sobre un extremo del alambre le voy a colocar el pegamento de carpintero. Y este lo voy a pegar sobre la línea de la hoja en la parte más ancha. Con los dedos voy a aplastar un poco el alambre hacia la hoja. Y con los dedos voy a aplastar la masa en la parte inferior para envolver todo el alambre con la masa. Pero tiene que ser muy poquita cantidad, para que la hoja no se deforme. Para dejar secar la hoja la voy a colocar sobre el relleno de peluche. Y de esta misma manera voy a hacer varias hojas y varias flores de trompeta. Aquí te muestro las flores y las hojas ya secas. Aquí te muestro cómo quedó la flor de trompeta. Como puedes ver, no tiene ninguna grieta. Y aquí te muestro las hojas, que tienen el mismo resultado. Pero a la flor le falta un pequeño detalle. Ahora te voy a mostrar cómo hacerle los pistilos a la flor. Para hacer los pistilos voy a utilizar hilos de cuerda. Para que estos queden rígidos le voy a colocar pegamento de carpintero y los dejaré secar. Con una tijera le voy a cortar a los hilos 1 centímetro de largo. Para pegar los hilos dentro de la flor voy a utilizar pegamento de carpintero. Con la punta del palo le voy a colocar una pequeña cantidad de pegamento dentro de la flor en la parte central. Sobre el pegamento voy a ir pegando los hilos para que me queden con la forma de pistilos. Los pistilos no los voy a pintar ya que estos son de color blanco. Terminado este paso, ya tenemos realizadas las hojas y las flores de trompeta. Ahora te voy a mostrar cómo hacer la tercera flor. Hoy te voy a mostrar cómo moldear las flores de almendro. Y para eso vamos a necesitar porcelana fría casera teñida de un color blanco. Con las manos voy a amasar bien la masa hasta que ésta me quede en forma de rollito. Con las manos le voy a sacar una pequeña cantidad. Con los dedos voy a moldear la masa hasta que ésta me quede en forma de gota. Sobre la parte más ancha de la gota, con el dedo la voy a aplastar un poco. Como herramienta voy a utilizar un palo delgado con punta. Este lo voy a introducir en la parte central de la masa. Con él voy a ir anchando la masa hacia los lados, hasta que me quede en la parte central un agujero. Con una tijerita para cortar uñas le voy a hacer 5 cortes iguales alrededor del agujero. Con los dedos voy a abrir un poco los pétalos hacia atrás. Con los dedos le voy a aplastar un poco la punta del corte para que éstas me queden redondas. Con la punta del palo voy a estirar los pétalos.
colocando el pétalo sobre mi dedo y con el palo ir estirando la masa hacia los lados. Al hacer este paso te recomiendo que cortes un poco la punta del palo para que ésta no quede tan puntiaguda, ya que te puede dañar los pétalos que están en la parte contraria. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Y de esta manera voy a anchar todos los pétalos. Con el borde del palo voy a doblar un poquito la punta del pétalo hacia adentro. Mis rosas bellas, aquí te estoy mostrando cómo hacer la flor de almendro más grande, pero las que yo voy a utilizar son mucho más pequeñitas. Pero las realicé de la misma manera. Todas las flores tienen que tener una pequeña punta en la parte de atrás. Para hacer la flor de almendro con la hoja un poquito más cerrada, voy a utilizar una pelotita de porcelana fría casera. Y esta la voy a moldear en forma de gota. Con la punta del palo le voy a hacer un agujero en la parte central. Si ves que la masa se pega alrededor del palo, te recomiendo que le coloques un poquito de aceite para que eso no te ocurra y poder trabajar la masa sin problemas. Con la tijera le voy a hacer 5 cortes iguales. Con los dedos le voy a dar un pequeño pellizco sobre la punta del pétalo para que me quede con una pequeña punta en la parte central. Con el borde del palo voy a estirar los pétalos, colocando este en la parte central del pétalo y aplastándolo un poco. Y a continuación ir estirando la masa hacia los lados. Con los dedos voy a ir corrigiendo la punta del pétalo. Para que la flor de almendro quede con los pétalos más cerrados, estos los voy a ir acomodando hacia arriba. Ahora te voy a mostrar cómo hacer los capullos. Es exactamente de la misma manera, con la única diferencia que al juntar los pétalos, las puntas de estos tienen que ir bien cerradas para que tomen la forma de los capullos. Mis rosas bellas, aquí les muestro la misma flor pero más chiquitita. Aquí te muestro las 3 formas de flores que voy a utilizar. Tenemos el capullo, la flor a medio cerrar y la flor abierta. Para hacer los pistilos voy a utilizar una cuerda que se utiliza para tejer macramé. Lo particular que tiene esta cuerda es que está hecha con varios hilos. Y estos hilos son los que vamos a utilizar para hacer los pistilos. Lo primero que voy a hacer es cortar un pedazo de esta cuerda. Para que esta quede recta y firme, le voy a aplicar un poco de pegamento de carpintero, diluido con un poco de agua.
Sobre mi mano le voy a colocar un poco de esta mezcla. Y sobre la mezcla voy a ir pasando el hilo. La idea es solamente pasar un poco de esta mezcla, ya que si le pasamos bastante, los hilos se van a pegar mucho y no los vamos a poder separar. Sobre el hilo le voy a ir pasando los dedos para ir esparciendo bien la mezcla. Para pintar el centro de las flores de almendro voy a utilizar una pintura de color rojo oscuro metalizado. Con un pincel le voy a pintar con este color la parte central de la flor. Una vez que el pegamento ya esté seco, podemos cortar los pistilos. Con los dedos voy a sujetar la punta del hilo. Y con la tijera voy a cortar más o menos 1 centímetro de largo. En la parte central de la flor le voy a colocar una gotita de pegamento de carpintero. Sobre el pegamento voy a pegar el grupo de hilos. Cuando el pegamento que está en la parte central de la flor esté seco, ahí recién podremos abrir los pistilos. Para pintar la punta de los pistilos voy a utilizar el mismo color que utilicé anteriormente, es decir, el rojo oscuro. Para moldear las hojas de almendro voy a utilizar porcelana fría casera teñida de un color rojo oscuro. Con los dedos voy a sacar una pequeña cantidad de esta porcelana y la voy a moldear en forma de gota. Con la parte de atrás de una cuchara chica voy a aplastar la gota. Y con el borde de la cuchara le voy a ir tallando las nervaduras de la hoja, haciéndole una línea en la parte central y pequeñas líneas en las partes laterales. Sobre la parte más ancha, en la parte inferior, con los dedos voy a juntar un poco la masa para que me quede con una pequeña punta. Y sobre la otra punta, con los dedos la voy a doblar un poquito hacia atrás. Para moldear las ramas del árbol de cerezo voy a utilizar porcelana fría casera teñida de un color verde oscuro, con un poquito de color bronce. Para moldear las ramas voy a estirar la masa con las manos en forma de rollito, pero este tiene que ser alargado. Para dejar secar la masa voy a utilizar una tabla redonda. Sobre ella voy a ir colocando las ramas. Al hacer este paso te recomiendo que las ramas las vayas colocando con una figura en zigzag, es decir, no tan rectas. Y vayas colocando una más largas y otras más cortas, siempre juntando las puntas de las ramas en un extremo. Para colocarle más ramas en las partes laterales, estas te recomiendo que sean un poquito más delgadas y las vayas pegando con pegamento de carpintero sobre la rama más larga. Aquí te muestro todas las flores y las hojas que voy a utilizar para decorar la rama de almendro. Si quieres decorar un trabajo plano, puedes ir armando el trabajo directamente sobre él, pegándolo con pegamento de carpintero. Para pegar las hojas y las flores voy a utilizar pegamento de carpintero. Sobre la punta de la flor le voy a colocar pegamento de carpintero.
y la flor la voy a pegar dentro de la masa. Cabe destacar que en este paso, la masa de la rama está fresca. Las flores más chicas y los capullos los voy a pegar en la punta de la rama, pegando las flores con los pétalos más abiertos hacia abajo. Las flores más grandes se las voy a pegar justo a donde está la unión de las ramas, para que éstas no se noten. Para decorar mi trabajo voy a utilizar este lorito que está realizado con porcelana fría casera. Lo primero que voy a hacer es ver a dónde quiero que este vaya. Si quieres ver cómo realicé este lorito sin moldes, en la cajita de información o en el primer comentario te voy a dejar el link del video, por si quieres visitarlo. Para pegar el lorito voy a utilizar pegamento de carpintero. Una vez que ya estén todas las flores pegadas, voy a empezar a pegar las hojas, colocándole pegamento de carpintero sobre la punta y a continuación ir pegándolas sobre las ramas. Para darle firmeza al trabajo le voy a colocar pegamento de carpintero sobre las uniones de las ramas. Con las manos voy a estirar un poco de masa, en forma ovalada, y esta la voy a pegar sobre el pegamento. Con la punta del bisturí voy a marcar las líneas de las ramas. Con la punta del bisturí le voy a ir tallando pequeñas líneas sobre la masa para darle la forma de un tronco. Aquí te muestro las luces que voy a utilizar. Estas las compré en una tienda china y son luces LED, que funcionan con una batería plana. Sobre un cartón grueso voy a cortar todo el contorno de la figura de la batería y que tenga el mismo ancho. Con silicona caliente voy a unir estas dos piezas. Y estas las voy a envolver con papel de aluminio. En este trabajo también voy a utilizar un pedacito de palo, pero este tiene que ser largo, redondo y delgado. El recipiente que voy a utilizar es uno redondo y plástico, pero el plástico tiene que ser flexible. Con silicona caliente voy a pegar el palito en la parte superior del recipiente, dejándole un margen hacia la orilla más o menos de 2 centímetros. El molde de la batería lo voy a colocar sobre un extremo y sobre el molde voy a colocar la ramita del almendro para ver bien su posición. Con silicona caliente voy a pegar el molde de la batería hacia la base. Te recomiendo que el molde que vayas a utilizar sea lo suficientemente grande para que la figura caiga perfectamente dentro de él. Para hacer este trabajo voy a utilizar resina de 2 componentes. Esta resina o cualquier otra la puedes comprar en tiendas de manualidades. Y para utilizarla tienes que guiarte con las recomendaciones del fabricante. A la resina le voy a dar un poquito de color. Y para eso voy a utilizar 2 tipos de pintura. Una pintura de color plateado metalizado en polvo. Y 2 pinturas en pasta de color verde metalizado y azul metalizado. Aquí te muestro cómo queda la resina una vez ya teñida. Tenemos el color plateado,
el color verde y por último el color azul. El recipiente que voy a utilizar es una base que se les pone a los maceteros y esta es plástica y flexible. Antes de aplicarle la resina, le voy a pasar un poco de aceite para que después, cuando la resina ya esté seca, esta se me sea mucho más fácil poder desmoldearla. El aceite que estoy utilizando es un aceite para babies y para aplicarlo voy a utilizar un papel de cocina. Al hacer este paso te recomiendo que solamente pases un poquito de aceite. Alrededor del palo también lo voy a forrar con papel de aluminio. En la parte superior del recipiente le voy a esparcir la resina de color azul. Con las manos voy a mover un poco el recipiente para esparcir bien la resina, pero solamente en la parte superior. La resina de color verde, esta la voy a esparcir en la parte inferior del trabajo. Y la resina con el color plateado la voy a esparcir en la parte central del trabajo. Con un palito voy a ir mezclando las resinas, pero solamente en las uniones de cada color. Para disolverle las burbujas hay que aplicarle un poco de fuego, y para eso voy a utilizar un encendedor. Cabe destacar que en este paso la resina está fresca. Una vez que la resina ya no tenga burbujas, esta la dejaré secar. A mí se me demoró más o menos 2 días en secarse. Para continuar con el trabajo, le voy a colocar las luces debajo del adorno. Al colocarle las luces, tienes que fijarte bien que la parte a donde se abre la batería, esta quede hacia abajo. Para no estropear el trabajo, este lo voy a colocar sobre una tela. Para pegar el cable de las luces voy a utilizar silicona caliente. Colocando esta sobre las ramas y sobre la silicona ir pegando el cable. Cuando llegues a la punta de la rama, con el cable tienes que devolverte hacia abajo para continuar con la otra rama. Antes de comprar las luces te recomiendo que veas el largo que tiene el trabajo, para que éstas abarquen todas las ramas. Aquí te muestro cómo se ve el trabajo con las luces encendidas. Aquí te muestro que la primera capa de resina ya está seca. Antes de continuar con el trabajo, primero vi si esta se deforma fácilmente. Sobre la resina voy a colocar la rama de almendro, con el cable y la batería de la luz hacia afuera. Sobre el trabajo le voy a aplicar una capa de resina sin color. Esta se la voy a ir aplicando sobre todo el trabajo, es decir, sobre las flores y sobre el lorito. Con un pincel le voy a ir aplicando la resina sobre todo el trabajo. Una vez que la segunda capa de resina ya esté seca, le voy a retirar el molde.
Y para eso voy a ir doblando un poco este para que la resina se despegue. Como a la base le aplicamos un poco de aceite, esta se te va a despegar fácilmente, sin romper el molde, y este lo podemos ocupar para otro trabajo. Para terminar el trabajo solamente tengo que retirarle el palo y el molde de la batería y colocar esta. Para tapar el agujero que va en la parte superior a donde va el tornillo, le voy a colocar una flor. Este trabajo es uno de mis favoritos. Espero que te haya gustado. Ahora te voy a mostrar cómo hacer la cuarta flor, que es la flor de margarita. Para empezar a hacer las margaritas voy a estirar con las manos un poco de porcelana fría hasta formar un rollito. Para que la porcelana fría o masa moldeadora no se seque, esta la voy a envolver en un plástico. Para hacer los pétalos voy a sacar un pedacito de porcelana fría. Este lo voy a moldear en forma de pelotita. Con los dedos lo voy a ir aplanando hasta formar una gota. Esta gota la voy a aplastar un poco con los dedos. A lo largo de la gota le voy a ir dando pequeños piñiscos para que se forme un triángulo a lo largo. Sobre este triángulo lo voy a aplastar nuevamente con los dedos. Lo que estoy haciendo en este paso es alargar el pétalo. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. Los pétalos de margarita son delgados, pero yo los voy a hacer un poco más grueso para que estos no se me quiebren. Sobre el pétalo le voy a pasar el dedo hacia abajo para borrarle las imperfecciones. Dentro de otro pedazo de plástico voy a ir poniendo todos los pétalos que voy a ir haciendo, para que estos no se sequen. Aquí te muestro nuevamente cómo moldeé el pétalo. Con los dedos voy a ir moldeando la masa en forma de gota. En este paso te recomiendo que le des un poquito más de fuerza en la parte inferior de la gota para que ésta te quede en punta. Con los dedos voy a aplastar la gota para que ésta me quede plana. En esta ocasión el pétalo salió perfecto y no es necesario darle piñiscos en la parte de al medio. Para borrarle las líneas le voy a pasar el dedo hacia abajo. Y este pétalo lo voy a guardar dentro del plástico. Aquí te muestro que ya tengo los pétalos moldeados. En total hice 25. Para empezar a formar la flor voy a sacar otro pedacito de masa moldeadora o porcelana fría y esta la voy a moldear en pelotita. Con los dedos la voy a aplastar para formar un círculo. Para unir los pétalos sobre el círculo es necesario que la masa no esté seca, por eso hay que envolverla en un plástico. Voy a colocar la parte más delgada del pétalo, la que está en punta, sobre la pelotita. Ahora voy a unir los pétalos hacia el círculo y para eso voy a utilizar un mordadientes. Y con el mordadientes voy a ir uniendo las masas.
Para colocar el segundo pétalo, este lo voy a poner al lado del primer pétalo, pero tienen que estar bien juntitos en la parte inferior. Y de esta misma manera voy a ir uniendo todos los pétalos hasta completar el círculo. En esta ocasión no estoy sola, me está acompañando mi gatita Minina. Esta es la manera más fácil que encontré para hacer unas margaritas sin moldes. Para completar la parte inferior de la flor, utilicé 9 pétalos. Ahora voy a empezar a armar la parte superior. Entre medio de 2 pétalos de la parte inferior, le voy a colocar un pétalo y para unirlo, lo voy a aplastar con el mordadientes. Como los pétalos están hechos a mano, te pueden quedar unos más largos y otros más cortos. En el momento de unirlos, no te preocupes por eso. Lo importante es que en la parte superior de la flor esté pareja, porque en la parte de al medio le vamos a colocar otro pedazo de masa. Y de esta misma manera voy a unir todos los pétalos a la flor, colocando un pétalo entre medio de 2 pétalos de la parte inferior. Voy a sacar otro pedazo de masa moldeadora o porcelana fría y esta la voy a moldear en pelotita y la voy a aplastar en la parte de al medio con los dedos para formar un círculo. Como puedes ver, yo estoy trabajando sobre un pedazo de vidrio, ya que es muy fácil después poder retirar la flor. En esta ocasión el círculo tiene que quedar más parejo ya que va en la parte del medio. En este paso, si quieres, le puedes colocar una gotita de pegamento de carpintero. Para tallar los pistilos voy a utilizar la punta del mordadientes. En toda la orilla del círculo le voy a ir haciendo hoyitos para ir uniendo las masas de la flor con el círculo. Aquí te muestro cómo tienes que pasar el mordadientes para formar los pistilos. Este tiene que ir tallando la masa, pero lo voy a pasar hacia arriba. Y de esta misma manera voy a hacerle todos los pistilos a la flor. Aquí te muestro cómo quedaron los pistilos ya tallados. Para mi gusto la flor quedó muy plana. Para que se vea un poquito más natural, le voy a doblar un poco cada punta de los pétalos hacia adentro. Para despegar la flor del vidrio voy a utilizar una tira de hilo de coser. Esta la voy a pasar por debajo de la flor. Voy a cruzar las 2 puntas del hilo
y las voy a tirar suavemente para que la flor se despegue sin problemas, a que se desarme. Aquí te muestro cómo quedó la margarita una vez ya realizada. Ahora la dejaré secar. Aquí te muestro que teñí un poco de masa moldeadora o porcelana fría con un color lila. Para obtener este color utilicé pintura de muro de color lila oscuro. Esta pintura yo las compro en ferreterías y estas son las muestras de las pinturas de muro. Aquí te muestro cómo quedó la flor realizada con esta masa de color lila. Lo que quise hacer con esta flor es realizar la margarita africana. Estas son las flores de margaritas que realicé, tanto las normales como las africanas. Para pintar los pistilos voy a utilizar pintura amarilla y pintura café. Con un pincel fino le voy a aplicar la pintura amarilla sobre los pistilos, pintándolos completamente de este color. Voy a combinar un poco de pintura café con pintura amarilla. Y con este color voy a pintar todos los pistilos que están en la orilla, teniendo mucho cuidado de no pintar los pétalos. Para pintar los pistilos de la flor africana, lo primero que voy a hacer es pintar de color negro todos los pistilos que están en la parte de la orilla, hasta la mitad del círculo. Con pintura amarilla sin limpiar el pincel voy a pintar la parte de al medio del círculo. Y sobre la pintura amarilla le voy a aplicar unas pequeñas pinceladas de color café. Muchas gracias mis rosas por acompañarme a esta altura del video. Una cosa importante es que tienes que pintar de color blanco todos los pétalos de la margarita, mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer unas margaritas sin moldes. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo realizar flores sin moldes, aquí te dejo algunos videos. Y si te quieres suscribir a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.